Hola a todos y sean bienvenidos a este canal una vez más. Espero que se encuentren bien. El día de hoy continuaremos hablando de la tercera parte del tema que hemos estado hablando estos últimos días, la victimología. Este video es la tercera parte, como ya lo había mencionado, y última relacionada con el tema de victimología. Más adelante hablaremos de otros temas relacionados con la criminología y las ciencias forenses. El día de hoy voy a hablarles acerca de la clasificación de los tipos de víctimas según Antonio Bernstein. Esto lo encontré en un blog en internet publicado el 16 de agosto del 2022 por el grupo SNECA. Y dentro del área de la criminología, la victimología se centra en definir y estudiar a los diferentes tipos de víctimas que existen. Una de sus clasificaciones más referentes es la del catedrático en Derecho Penal Antonio Bernstein, quien hace una distinción de víctimas según su grado de culpabilidad. Dado que la victimología es una de las parcelas que estudia el crimen desde el punto de vista de la propia víctima, antes de entrar a clasificar los tipos de víctimas es importante definir primero qué es la criminología. Hablamos de una ciencia interdisciplinaria que se nutre de otras materias para poder analizar un crimen y estudiar la realidad criminal. En el marco de la criminología, a lo largo de los años, numerosos autores se han centrado en estudiar y clasificar a los tipos de las víctimas que existen. Como ya lo había dicho, uno de los más reconocidos es el de Antonio Bernstein, que hablaremos de su clasificación a continuación. El primer tipo de víctima es la víctima provocadora. Se centra de alguien que resulta víctima de un hecho debido a sus propios actos. Por ejemplo, un agresor que recibe un disparo al allanar una vivienda. Para sonar de una manera más coloquial o vulgar, se podría decir que es la víctima que busca ese resultado por lo que esta persona llega a hacer. El segundo tipo de víctima es la propiciadora del delito. En esta clasificación se incluye a toda víctima cuyos actos han provocado el acto del que es receptora. Un ejemplo de este tipo de víctima sería un estafador que resulta en consecuencia víctima de una estafa. Como la famosa frase, el estafador resulta estafado. Víctima que simula el delito. Como tercer tipo de víctima, sucede en ocasiones que una persona denuncia un suceso falso, como por ejemplo, alguien que da parte de un robo en su vehículo para recibir una compensación económica de su seguro. Ahora hablaremos de las víctimas parcialmente culpables. Entre ellas tenemos a la víctima voluntaria. Son aquellas personas que contribuyen de forma consciente al hecho del que son receptoras. Uno de los ejemplos es el de un enfermo que pide que le ayuden a morir, por ejemplo, un suicidio asistido. Víctima con escasez de culpabilidad. Se trata de aquellos que facilitan enormemente el delito, por ejemplo, quienes facilitan sus datos bancarios a futuros estafadores. Víctimas imprudentes o ignorantes. Este tipo de víctimas provocan el suceso de forma inconsciente. Son en general personas que sufren sobredosis o se someten a intervenciones en condiciones insalubres que derivan en complicaciones o muerte. La víctima ideal, pues completamente inculpable
o inocente. Se trata de aquellos tipos de víctimas que no participan de ningún modo en los sucesos que acaban por afectarles. Por ejemplo, muy descriptivo, por ejemplo, uno de los un ejemplo muy descriptivo sería una mujer que es víctima de abuso tras haber sido privada del conocimiento debido a sustancias ingeridas de forma involuntaria. La víctima vindicativa, tal vez dentro de los tipos de víctimas, este es uno de los más complejos. Victimiza a individuos que llevan al extremo el ejercicio de sus derechos. Esto puede conllevar un daño a cambio, lo que convertiría a la persona en víctima. Un buen ejemplo que utiliza el propio Bernstein en sus publicaciones es el de el terrorista que, ejerciendo su derecho a la protesta, resulta herido por la policía. Y tenemos a la víctima no vindicativa. Esta clasificación también recibe otras denominaciones: protagonista axiológica, altruista y aceptadora. Como hemos visto en el tipo anterior, la víctima vindicativa sufre el hecho por llevar al extremo el ejercicio de sus propios derechos. Pues bien, esta víctima no vindicativa sufre el delito con resignación y estoicismo y no responde de forma violenta o defensiva ante el delito por el que está siendo victimizada. Bernstein, que tenía una fuerte vinculación con la religión, ya que fue sacerdote, pone al propio Jesucristo como ejemplo de estos tipos de víctimas. Como hemos visto, hay diferentes tipos de víctimas. Hay algunas que buscan ponerse en el papel de víctima, pero en otros casos son completamente inocentes y no buscan estar en ese papel. Muchas gracias por llegar hasta acá en este video y que tengan un feliz día, feliz tarde o feliz noche, sea la hora en que me estén escuchando y viendo este video. Gracias a todos.